Muy bien. De la sección del día martes nos podemos encontrar con lo que es el Evangelio de Pablo. ¿Por qué dice esto el Evangelio de Pablo? ¿Acaso no es el Evangelio de Jesucristo? Pues bueno, el apóstol San Pablo recibió de Jesucristo un mensaje evangélico. ¿Qué cosa es el mensaje evangélico? El mensaje evangélico es las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, nosotros somos salvos por la fe, por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, en tu favor y en mi favor. Y es el Evangelio de Pablo, porque es el mensaje que Pablo trajo tanto a judíos como a gentiles. En este día la lección nos presenta lo que es el énfasis de Pablo en todas sus cartas. El énfasis que hace en la carta, o lo que es la epístola a los Gálatas, a los Filipenses y también a los Colosenses. Se encuentra una cosa bien curiosa en estas cartas, y es que Pablo y los otros autores también dicen: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Bueno, Pablo está diciendo que estas cartas que él está escribiendo contienen dos palabras. Estas dos palabras tienen una de ellas su origen en un origen griego. Esto que es el saludo, saludos o salutación. Pero también Pablo le añade la palabra paz, que es prácticamente una palabra judía, que es shalom. Esta palabra shalom, por eso él dice gracia y paz, o sea, salud y paz. Esto es prácticamente una combinación de lo que se encuentra en las cartas del apóstol San Pablo. O sea que Pablo le añade el saludo típico judío a la palabra griega, donde dice saludos o salud. De esta manera lo encontramos en todas las cartas. Sin embargo, vamos a enfocarnos en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo dice algo impresionante, porque allí lo dice, el versículo 1 al 6, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, Cristo murió y resucitó. Él está resumiendo el Evangelio. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia, oiga bien, saludos y paz, shalom, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasó? En el versículo 4 nos dice, Jesucristo dice, se entregó, se dio a sí mismo por vuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. En otras palabras, podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí lo dice claramente la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, para que en su nombre poderoso se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Evangelio encarnado, Él es el Evangelio crucificado, derramado en una cruz para salvación, perdón y vida eterna. Cristo Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo a través del Evangelio allá en el santuario. Ese era el Evangelio en miniatura. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo murió, resucitó. Esto fue para perdonar, salvar y darnos bendición y salvación. Y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Pero mire algo interesante que pasó. Dice, conforme, para liberarnos de este siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero aquí comienza algo diferente. Pablo empieza a hacer un reclamo. Pablo empieza a hacer una exhortación. Pablo empieza a hacer un señalamiento. Y este señalamiento es el que nos encontramos en el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Hay otro evangelio? ¿Acaso hay otro evangelio realmente? Solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, recuerden que los judíos venían a decirle a los nuevos conversos que se circuncidaran,
que guardaran la fiesta, que cumplieran los ritos, que hicieran esto y esto y esto. Solamente así y solamente así ellos podían ser parte de la iglesia de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no hay un evangelio diferente, no existe un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchos que están tratando de judaizar, tratando de tener un evangelio diferente. Este es el evangelio de la prosperidad, esta es la teología de la nueva era, la teología de la liberación y muchos otros evangelios. Sin embargo, solo hay un evangelio que salva. Este es, a saber, el evangelio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La naturaleza del evangelio describe magistralmente la esencia del evangelio, que es solamente unos pocos versículos. Esta verdad es la verdad que predicaba el apóstol Pablo. Reside en el evangelio. El evangelio descansa plenamente en lo que Cristo logró por nosotros, por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. La muerte de Cristo, al morir, perdonó, limpió, purificó tu vida de todo pecado y de toda maldad. Si vuelves a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Por lo tanto, Cristo es Cristo. Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre. El hermano White dijo, hay gente realmente que está desviada, han perdido la salvación, han caído de la gracia de Cristo. Por lo tanto, es Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Estudie la iglesia de nuestra iglesia, 1888, el mensaje del pastor Wagones y Jones. Esto es lo que estamos hablando. Eran dos reformadores que trajeron la justificación por la fe, pero que algunos no la recibieron. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De tal manera que, dice, rompieron el poder del pecado y de la muerte, liberando a sus seguidores del poder del mal. Esto fue lo que hizo Cristo. Este es el poder del evangelio del cual hablaba el apóstol Pablo. Así es que, si hay un versículo poderoso que usted debería de estudiar con oración, además de San Juan, capítulo 3, versículo 16, le regalo este versículo, el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera que somos salvos por gracia. Esto no es un don de nosotros, pues es un regalo de nuestro Dios. Estudiemos la lección en el día miércoles y aprendamos de este lindo tema que es ningún otro evangelio. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.